Tengo preparada una lista de preguntas que quedó sin resolver del todo en la conferencia por tema de tiempos. Eran muchísimas las inquietudes que ustedes nos enviaron, que ustedes nos escribieron, y tratamos de organizarlo de la mejor manera para responder a algunas de ellas, pero pues el tiempo y el formato no nos alcanzaba para responder a todas. Entonces, la intención del live que tenemos hoy es poder responder a unas inquietudes que fueron frecuentes, ¿sí? Que más de una persona tal vez se preguntó alguna cuestión sobre el duelo, y me parece válido absolutamente poder reconocer que nos atraviesan las mismas dudas acerca del duelo. Entonces, para eso es el encuentro de hoy. Igual las personas que están conectadas, si quieren ir comentando, si quieren ir también planteando sus propias dudas. Yo tengo más o menos organizadas unas 6, 7 preguntas que me parece importante responder. Sin embargo, también ustedes pueden plantearlas y las estaremos abarcando de la mejor manera posible. Bien, ¿por qué duelo? ¿Sí? Quienes han seguido Intinaí por un tiempo, tal vez se han dado cuenta que la mayor parte de nuestros eventos gira en torno a la creación, a la importancia de la creación artística para el bienestar mental, para el bienestar psicológico. Y esto fue llevándonos desde hace unos años a compartir unos espacios de elaboración emocional del duelo. Para mí tiene toda la pertinencia del mundo y toda la relación con arte terapia, porque es un proceso de creación. El duelo y las distintas etapas que atravesamos en él tienen mucho que ver con el proceso de creación. Entonces, en este paralelo, en esa equivalencia que tienen las etapas del duelo con el proceso creativo, es por eso que estamos en este 2022 dedicando gran parte de nuestra energía y de nuestra intención a que más personas puedan capacitarse sobre la temática del duelo y que se pueda entender de una mejor manera. Sobre todo eso, yo creo. Es bien importante que aprendamos a integrar el concepto de la muerte a muchos estadios de nuestra vida, porque hace parte. Esa es la realidad. La muerte y la vida están en diálogo todo el tiempo, en diálogo permanente. Se cruzan, ¿no? A veces se mezclan. Entonces, no podemos omitir la muerte porque estaríamos también omitiendo la mitad de la vida, ¿no? La mitad de las cosas que nos pasan cada día y que no necesariamente tiene que ser una muerte física, pero se trata de procesos de duelo, de procesos de acomodación, de adaptación a cambios, de adaptación a eventos que a veces no nos esperamos, adaptación a nuevos roles, a nuevas versiones de nosotros mismos. Entonces, la temática de duelo que vamos a tocar hoy abarca tanto aquellas pérdidas que son físicas como aquellas pérdidas que son simbólicas, ¿bien? No necesariamente por fallecimiento de una persona, sino aquellas pérdidas que ocurren porque perdemos alguna parte de nosotros mismos, algún aspecto eh, que que consideramos era vital para nuestra identidad y de repente lo perdemos. Entonces, también nos vamos a estar refiriendo a esas pérdidas, pérdidas, por ejemplo, de relaciones, ¿no? De relaciones significativas, relaciones de pareja, relaciones de familia, relaciones laborales, en fin, toda esta cantidad de elementos que nos hacen ver que aprender sobre el duelo es fundamental y que en cualquier momento pues esta información puede llegar a ser útil para nosotros o para poder apoyar y acompañar mejor a las personas que están a nuestro alrededor. Bueno, entonces tengo aquí las preguntas y muy juiciosamente hoy me dediqué a elaborar las respuestas, a organizar la información. Creo que para mí rayar, ¿no? Como buen artista y arteterapeuta es fundamental, poder esquematizar, poder vincular también ideas, ¿no? A veces no es tan fácil, por ejemplo, en todas estas preguntas que recibimos, hacer una división, ¿sí? Una división clara que nos permita establecer como temáticas y categorías, porque las categorías resultan que a veces se cruzan. Entonces,
Bien, de la forma como pudimos organizar la información, vamos a comenzar con la primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿cómo cambió el duelo durante el COVID? ¿Mm? Es una pregunta que se repitió varias veces y que creo que es importantísima de abordar porque todavía estamos en pandemia, ¿sí? Entendemos que ya no estamos en una etapa como la que estábamos hace un año o hace ya casi 2 años. Sin embargo, se ha ido transformando y todavía es relevante, ¿no? Están ocurriendo al día bastantes fallecimientos a causa del COVID, a pesar de que ya hay todo un protocolo, un esquema de vacunación, pues todavía es un tema que nos está rodeando y es un tema que toca a muchas familias y a muchas personas que están afrontando tanto la enfermedad como tal, como también en el caso, digamos, en el panorama más desfavorable, el fallecimiento de una persona querida, de un ser querido. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta en cómo se transformó el duelo durante el COVID fue todo el efecto y la influencia que tuvo los protocolos de bioseguridad. ¿Mm? Para quien alcanzó a escuchar, o lamento mucho si de pronto alguien que esté escuchando esto tuvo una pérdida directa en su familia, los protocolos de bioseguridad durante muchos meses no permitieron que las familias estuvieran acompañando directamente a las personas enfermas. Y esto, además de que es un desafío grande a nivel afectivo y emocional en el momento en el que se vive, también agrega un ingrediente de complejidad al proceso de duelo que viene posteriormente. Siempre creo que es importante tener en cuenta la forma en la que ocurren las pérdidas y por eso es que también el duelo es tan subjetivo y tan situado en la experiencia de cada persona, porque no todas las pérdidas ocurren de la misma manera. Entonces, cuando la pérdida ocurre tras un tiempo en el que se acompaña una enfermedad, nuestra mente se va acomodando a la posibilidad, ¿no? A la posibilidad de que esa persona en algún momento parta físicamente y progresivamente entonces vamos acomodando nuestro entorno, las condiciones para poder afrontar esa situación. Sin embargo, en el caso del COVID, los procesos de enfermedad, uno, eran muy cortos y muy agudos, eran muy intensos en periodos de tiempo corto. Y dos, las familias al no poder acompañar ese proceso de enfermedad, porque lo acompañaban a la distancia, no podían estar en la clínica, no podían estar en la misma habitación, no podían cuidar la enfermedad de su ser querido. Y esto a nivel del duelo es un elemento fundamental, ¿sí? El yo poder acompañar a mi ser querido en esta dificultad. Entonces, como las familias no pudieron estar allí presentes, pues después en el duelo tienen que afrontar también el dolor, no solamente de la pérdida, sino el dolor de no haber podido acompañar a ese ser querido y que tal vez lo dejaron en la puerta de la clínica, ¿no? O tal vez lo dejaron en un centro de salud y no creían que la situación iba a agravarse tanto, ¿no? Entonces era más una despedida tal vez de algo que probablemente iba a ser temporal, pero a la final no resultó temporal, sino resultó definitivo. Entonces vienen también unos desafíos adicionales que acompaña a esto. También está el desafío de la falta de ritual. Los rituales para nuestro inconsciente, para nuestra mente, son importantísimos a nivel simbólico. Nos ayudan en las transiciones, nos ayudan a poder, por ejemplo, en el caso del duelo, poder transformar esta pérdida física en algo distinto. Y también por motivos de bioseguridad, pues el tema del ritual se vio trastocado. Para quienes son católicos, ¿no? En donde se lleva el ritual tradicional de la funeraria, de los días en los que se vela el cuerpo de la persona, después se lleva entonces el cuerpo a cremación o se entierra, ¿no?
Entonces, todos estos pasos del ritual van permitiéndole a la persona aceptar la pérdida. Entonces, al no existir este ritual tan cuidado y que se ha repetido por muchísimas generaciones, al no haber la presencia de este ritual, eh, las personas tienen que afrontar la verdad de una manera más cruda, ¿sí? Incluso creería que la primera etapa del duelo, que puede ser la de la negación, cuesta más trabajo cuando tú no acompañaste ese proceso de enfermedad, de cuando viste que la persona se iba apagando poco a poco, ¿no? Cuando te entregan el cuerpo, cuando tú tienes la libertad de elegir sobre qué quieres hacer con ese cuerpo. Entonces, en todo este tiempo de pandemia, básicamente, pues eran los protocolos quienes decidían cómo ocurría cada uno de esos momentos y las familias simplemente pues tuvieron que aceptar, ¿no? Como aceptar y tomar lo que había en ese momento. Sin embargo, pues todas estas eventualidades, todas estas circunstancias suman a cómo después podría llegar a sanarse ese duelo. En ese sentido, como no está el ritual de la manera como a la familia le hubiera gustado tenerlo, es muy importante si ustedes están acompañando a una familia que está pasando por ese proceso o hacen parte también, ¿no? de una familia que le tocó afrontar una situación de este tipo, es muy importante que en algún momento se dé la oportunidad de que las personas hagan su propio ritual. Entonces, al no tener la libertad de elegir un ritual como el ritual tradicional que les hubiera gustado ofrecer para su ser querido, que la misma familia lleve a cabo un ritual que tenga un sentido simbólico para la familia y un ritual que sea configurado en las condiciones, en los significados, en los valores que tienen un peso para la familia. Creo que esto era... Bueno, el ritual también, hay un autor que me encanta que se llama Bermejo, se lo recomiendo. Él explica cómo el ritual permite una noción de nosotros, ¿no? Cuando alguien fallece, antes del COVID, por ejemplo, mm, las personas se reúnen para conmemorar la memoria de esta persona, para despedirla, ¿sí? Entonces, esto también se omitió durante la pandemia. No hubo ese nosotros que le pudiera comunicar a la familia, es que estamos con ustedes, los estamos acompañando, ¿sí? No estamos probablemente sintiendo el dolor que ustedes sienten, pero entendemos lo que esto significa y de todo corazón los acompañamos. Entonces, esta colectividad o este acompañar comunitario, pues también en pandemia muy difícil de llevar a cabo. O sea, si podían reunirse 3 personas en un mismo espacio o 5 personas, esto ya era mucho. Entonces también ese apoyo de la colectividad no estuvo tan presente y también si trabajas con personas que están en duelo, pues es algo a tener en cuenta, que esta cohesión colectiva pues no pudo darse de la manera como estamos acostumbrados y como lo hemos hecho por cientos y cientos de años. Bien. Bueno, la segunda pregunta que tengo acá. ¿Cuánto puede durar un duelo sano? Depende mucho de la pérdida, ¿sí? La palabra sano también es relativo. Diremos que un duelo sano es aquel que permite a la persona pasar por las diferentes etapas del duelo, ¿sí? Sin quedar en un estancamiento demasiado prolongado que lo mantenga en una muerte en vida. No es lo mismo, entonces podríamos hablar de plazos de tiempo, sin embargo, es muy relativo porque no es lo mismo, por ejemplo, un año de duelo para la pérdida de un trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, para la pérdida de un trabajo, un año puede ser un buen periodo, ¿no? La persona pasó por todas sus etapas,
descubrió que era lo importante de todo este proceso, pudo sobreponerse a la frustración que sentía y recreó después la forma en la que llevaba a cabo su vida laboral. Sin embargo, por ejemplo, un año puede ser muy poco para la pérdida de un hijo. ¿M? O la pérdida de algo que tuviera un valor mucho más profundo y mayor que un trabajo. Obviamente, pues no podríamos decir que hay unas pérdidas que son más importantes o unas pérdidas que son más chiquitas y más grandes, porque solamente quien está en los zapatos del dolor sabe el significado que tiene para sí mismo aquello que acaba de perder. Sin embargo, sí podríamos contemplar, ¿no? Que, por ejemplo, para la pérdida de un ser querido muy cercano, pues un año es un pestañeo, ¿sí? Un año y más en ciertas etapas del duelo, el tiempo se desconfigura, ¿sí? Ha pasado un año y parece que esto fue hace un mes o que fue hace una semana, o siento mi dolor como si esto acabara de suceder, ¿no? Muy, muy reciente. Entonces, es relativo porque depende muchísimo de la cercanía emocional y afectiva que tenía la persona con ese ser amado que partió. Sin embargo, sí podríamos, como les estoy indicando, pensar o podríamos estar pendientes a ciertas señales que nos indicarían que la persona está en una tristeza desadaptativa. ¿Cuál es la tristeza desadaptativa? Aquella que afecta de forma sistemática y globalizada los diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, es una tristeza donde, por ejemplo, nos quita el sueño, ¿no? Entonces, hay trastornos del sueño, donde no hay apetito, entonces la persona baja de peso, donde tiene un desinterés general en todas las temáticas, ¿no? Y ya ha pasado un tiempo y la persona continúa en ese estado. Podríamos entonces tal vez referirnos a este proceso como un duelo patológico o como una depresión clínica, ¿no? Algo que ya requiere de la presencia de un equipo de profesionales para poder movilizar a la persona a un estado diferente y que salga de esta tristeza desadaptativa. Si la persona lleva allí estancada en esta tristeza muchísimo tiempo, es una alarma, ¿no? Es una alarma para quienes estamos alrededor, quienes estamos acompañando, y lo mejor es acudir, les diría que no solamente a un profesional, sino a todos los profesionales que pudieran llegar a aportar en una situación como esta, un psicólogo, un médico, un psiquiatra, un acompañante espiritual, lo que la persona necesite para poder hacerle algo de soporte y que se sienta con la fuerza suficiente para no dejarse caer, ¿no? Para no mantenerse, más bien mantenerse en ese vacío por un tiempo más prolongado. En ese sentido, entonces, pues, ¿cuál es la tristeza adaptativa? La tristeza que permite muchísimas cosas en el duelo y es aquella tristeza que puedo aceptar, que acepto, que no escondo, es una tristeza que puedo expresar, es una tristeza que me sirve para la introspección, que me sirve para descubrir cosas importantísimas sobre mí mismo o cosas muy importantes sobre aquel ser querido que partió eh, y que de repente recrea el sentido de vivir, ¿sí? Entonces, a partir de esta pérdida y de la tristeza que pude atravesar, pude recrear y pude redefinir el sentido de mi vida. Y esto creo que le ha pasado a muchas personas, me ha pasado también a mí en mis propios procesos de pérdida, y es que termino después de todo este dolor y en medio de la tristeza, entendiendo cosas importantísimas de un valor impresionante para mi propia vida a partir de haber pasado por esta introspección. Esta semana, de hecho, compartimos un post sobre cómo la sanación termina siendo un diálogo entre el amor y el tiempo. Si bien el tiempo a veces se nos alarga o se nos encoge,
cuando estamos en diálogo con el amor durante un proceso de sanación, cosas también maravillosas pueden suceder allí. Esto sobre la segunda pregunta. La tercera pregunta, ¿cómo abordar el duelo en los niños? Y esta pregunta, cuando la estaba rayando esta tarde, la verdad que mi conexión con los niños y mi posicionamiento frente a la educación hace que me vea especialmente comprometida con esta respuesta y tiene que ver la respuesta con el objetivo que tiene la educación. Disculpen, voy a cerrar aquí, ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la educación? Y creo que a partir de ahí podríamos llegar a tener una muy buena respuesta para esta inquietud. Y es que el objetivo no solamente es que el niño tenga un buen desarrollo intelectual, que alcance logros académicos, que sea exitoso, digamos, en términos profesionales, sino que tenga un muy buen desarrollo emocional. A la final, ¿qué sería lo mejor que podría recibir un niño de sus cuidadores? Información y contención adecuada para que pueda desarrollar las habilidades que le permitan gestionar sus emociones y ser una persona equilibrada, ¿sí? Diríamos que, bueno, que sea un niño feliz, pero sabemos que estamos en la vida y no siempre estamos todo el tiempo felices, ¿no? También se presentan otras situaciones que no tienen que ver directamente con la felicidad y pues que igual las tenemos que vivir y las tenemos que afrontar. Entonces, diríamos que lo principal dentro de una educación emocional es que el niño pueda reconocer sus sentimientos y pueda ir descubriendo, dependiendo de la etapa de su desarrollo, pueda ir progresivamente descubriendo qué es lo que necesita hacer con cada una con cada una de sus emociones, sin dañarse a sí mismo y sin dañar al entorno, ¿sí? Entonces ahí también viene los procesos creativos, por supuesto, ¿no? Y todo el trabajo que hacemos con arte terapia, espero muy pronto poder estar sacando el curso de desarrollo emocional para niños. La cuestión entonces es que para poder abordar el duelo en los niños hay que estar centrados en que el objetivo es que él tenga un buen desarrollo emocional, ¿sí? Obviamente no queremos lastimarlos o no queremos impresionarlos, sin embargo, la sobreprotección puede llegar a estancar un proceso de maduración que el niño tiene que vivir, ¿sí? ¿De qué forma aprende un niño a gestionar, a integrar con naturalidad la muerte? Pues afrontando las pequeñas muertes que suceden todos los días. Y en ese sentido, una muy buena preparación, ¿sí? O un muy buen trabajo previo que podemos estar haciendo es hablarle con mucha naturalidad a los niños acerca de la muerte, acerca de las pérdidas, acerca de cómo la vida se transforma, ¿sí? Acerca de cómo un cuerpo físico se puede ir transformando con el tiempo y todo en el universo siempre está en constante cambio. Entonces, estas pueden ser nociones que el niño pueda ir integrando a su mente infantil y que en el momento en el que ocurra una pérdida más significativa, una pérdida grande dentro de la familia o en su entorno, él ya tenga algunas nociones de, ok, esto es lo que me habían explicado, o esto es de lo que me habían hablado, ¿no? No que sea la primera vez que se expone a algo de esta naturaleza. Lo paradójico es que no nos gusta hablar con los niños sobre la muerte porque no queremos impresionarlos, no queremos sembrar de pronto ideas que vayan a trastocar su inocencia. Sin embargo, ellos todo el tiempo y la mayoría de niños están expuestos a películas, a juegos de video que tienen inserta la muerte, ¿no? Entonces, no sé, una película donde mueren 20 personas por minuto, ¿sí? Y ahí sí lo tenemos muy normalizado. Y ahí sí lo tenemos muy normalizado y lo que hace esto, si no está por el otro lado la información correcta acerca de los procesos
de vida y muerte es que desinforman a los chicos, desinforman a los niños. Entonces, aunque, aunque sí tenemos que tener un lenguaje diferente con los niños, sí tenemos que considerar que ellos no han tenido las experiencias ni la maduración que hemos tenido nosotros como adultos, tampoco subestimemos que pueden llegar a comprender mucho de lo que sucede durante un duelo, muchísimo, ¿no? Mucho de lo que sucede y ellos se dan cuenta además, ¿no? Porque no son tontos. Ellos notan que hay algo diferente, ¿sí? Que esa persona ya no está o que la familia está bastante triste. Ellos se dan cuenta que hay algo diferente. Entonces, en lo posible, ser honestos y ser abiertos, poniéndolo en unos términos adecuados para la etapa de desarrollo. Como les decía en una ocasión anterior, pues no le vamos a decir lo mismo a un niño de 3 años que a un niño de 10. El de 10 ya tal vez comprende unas cosas distintas a lo que comprende el niño de 3. Sin embargo, en ambos casos se pueden encontrar las maneras y es importante que se pueda ver la forma en la que ellos también participen de ese proceso de muerte y renacimiento para la familia que lo está rodeando. Entonces, lo primero que creo que sería muy útil, como les digo, es previamente haber hablado al niño sobre las cosas se transforman, mueren, renacen, viven, evolucionan, cambian, envejecen, todas estas tonalidades que no solamente es vida-muerte, sino todas las tonalidades que son intermedias en estos procesos. Y también al mismo tiempo haber comunicado, o al menos ser honestos con nosotros mismos, sobre los miedos que nosotros tenemos acerca de la muerte y de la pérdida, para no transmitírselos al niño. ¿Sí? Si yo tengo un conflicto con la muerte, si me parece lo peor que puede llegar a suceder, es muy probable que yo este miedo se lo transmita también al niño. Cuando suceda la pérdida o cuando el niño me pregunte qué es para mí la muerte o cómo me siento con respecto a ella. Entonces, tener visto la relación que yo tengo con el concepto de la muerte, con el concepto de la pérdida, puede ayudar muchísimo. Lo tercero es ojalá que quien transmita la noticia, que quien esté en mayor compañía con el niño durante esta elaboración de su duelo, sea una persona comprensiva, sea una persona afectuosa, sea una persona que lo contenga, ¿no? Como con todo el cariño, con toda la paciencia, poder reconocer que toda la familia está acompañando, pero que esta persona va a ser fundamental para hacer el acompañamiento al niño. Finalmente, entonces pasamos al proceso creativo, ¿no? Estamos en arte terapia, entonces siempre los voy a estar dirigiendo hacia el proceso creativo, como les decía en un principio, nos parece fundamental el poder insertar la noción de vida y creación dentro de estos procesos que pueden llegar a ser tan dolorosos. Permitir que el niño hable sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, y en este sentido hay muchos cuentos que pueden ayudar, muchos cuentos. Hoy en día es maravilloso porque ustedes pueden ir a una biblioteca o pueden simplemente meterse a internet y hay cantidad de cuentos que hablan sobre la muerte, sobre la pérdida, sobre el miedo, sobre la tristeza, y lo hacen de una forma metafórica, de una forma delicada, de una forma situada en el mundo del niño. Entonces esto puede ayudar mucho a comprender, tanto para el niño como para el adulto, los puede ayudar a comprender de qué se tratan todas estas emociones que surgen a partir de la pérdida que estamos viviendo actualmente. El siguiente paso entonces en este proceso llevado a la creación es que el niño pueda crear una carta, pueda crear un cuento, algo que esté dirigido directamente a la persona que partió. Incluso pueden llegar a crear un regalo para esa persona,
¿qué te gustaría que tu abuelito, tu abuelita, tu hermano, qué te gustaría que se llevara? ¿Qué regalo quieres crear para ellos? ¿Qué regalo quieres realizar? Y esto valida tanto la capacidad que tiene el niño de convertir su dolor en algo y al mismo tiempo valida que estamos acompañándote. ¿Sí? Estamos acompañándote, no te estamos rechazando, no te estamos escondiendo ni disfrazando como lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es difícil para todos y estamos acá para acompañarnos. Para eso es la familia. La familia es para ofrecer ese apoyo y esa compañía exclusiva, ¿no? Un apoyo y una compañía de aquellas personas que más nos conocen, de aquellas personas a las que les importamos, de aquellas personas que nos cuidan. ¿M? Entonces, pueden acompañarlo desde la creación de esa manera. Hay un tema con el lenguaje, con los niños, y es que los niños pueden llegar a ser muy literales, muy, muy literales. Entonces, frases, por ejemplo, como el abuelo se ha ido a dormir y no va a despertar, puede llevarlos a un entendimiento distinto al que tenemos intencionado. De hecho, en la conferencia la semana pasada les compartí el caso de una niña que fue precisamente esa frase la que la mamá le dijo y después comenzó a tener problemas de insomnio porque la relación que tuvo en su mente y lo que quedó en su inconsciente es que si ella se dormía, pues iba también a morir y ella no quería morir. Entonces tuvo durante unos meses problemas para conciliar el sueño. Frases, por ejemplo, como Dios se llevó a tu mamá, o Dios se llevó a tu papá, o Dios se llevó a tu hermano. El niño las toma literal, ¿no? Como así que Dios se llevó y por qué Dios se lo lleva, ¿sí? O por qué Dios lo está quitando de nuestra familia. Entonces puede generar reacciones o de rabia o de reclamo, ¿no? Porque toman literalmente la explicación que les estamos dando. Hemos perdido, por ejemplo, cuando se les dice, hemos perdido a tu abuela o hemos perdido a tu hermano, eso también puede ser muy confuso para un niño, como así que hemos perdido y me van a perder a mí también, o qué tengo que hacer para que no me pierdan. Entonces, preferible ir por una vía directa, ¿sí? Una vía directa, obviamente, en esta contención y en este cariño que pueda ser muy, muy cálido para el niño en ese momento, pero con la claridad de el cuerpo físico de esta persona ha fallecido y su alma trascendió. Y ya que cada familia, desde sus propias creencias religiosas, espirituales, pues lleven ese significado de trascender a lo que signifique para cada uno de ustedes el que parta un alma, ¿no? Entonces, cada familia allí podrá explicar de qué manera es que ha trascendido el alma, ¿no? Lo que murió su cuerpo físico y su alma trascendido. Para los niños también, por ejemplo, como son, como les digo, tan literales, si ustedes les explican, bueno, Pepito falleció porque estaba enfermo. Entonces el niño va a entender cómo así. Entonces cada vez que se enferma una persona, significa que va a morir. Entonces hagan énfasis en que Pepito falleció porque estaba muy, muy, muy enfermo. Estaba muy enfermo. O estaba muy, muy, muy avanzado en edad. ¿Mm? Para que ellos puedan diferenciar que no significa que la edad o el envejecer implique fallecer o o que necesariamente, ¿sí? Si alguno tiene una complicación de salud, pues ese va a ser el desenlace. Entonces, esas pequeñas palabras pueden también aclarar la mente de los niños. Bueno, creo que eso era lo que tengo esbozado sobre cómo abordar el duelo en niños. Y la siguiente pregunta también es un tema muy sensible y es qué cosas hay que considerar en el duelo por un suicidio. Y ese sería como un reto grande, ¿sí? Porque no es solamente la pérdida de un ser querido, la muerte y fallecimiento, sino también el ingrediente del suicidio.
En ese caso, cuando hay suicidio, normalmente se presenta la ambivalencia entre dos estados. Entre un estado de amor, porque era la persona amada, y un estado de reclamo, ¿sí? De qué pasó, ¿sí? De alguna manera hay mucho reclamo hacia que la persona haya decidido ser su propia causa de muerte, el que haya elegido ese desenlace y esa salida, ¿no? Sin contemplar otra distinta. Entonces, hay un dolor grande relacionado con que la persona haya sido la ejecutora de su propia muerte. Y pues esto entonces hace el proceso de duelo diferente porque la familia o la persona directamente afectada va a estar fluctuando, va a estar moviéndose en dualidades como entre el cariño, la frustración, entre la empatía y la culpa también, entre el enojo que sienten, pero al mismo tiempo la tristeza y el dolor que esto nos despierta. Y esto va a hacer que su movimiento en las etapas del duelo no vaya a ser tan lineal, ¿sí? Bueno, normalmente las etapas del duelo tampoco ocurren lineales en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando está involucrado una causa como el suicidio, hay muchos movimientos muy fluctuantes, ¿no? Entonces, entre la tristeza, rabia, enojo, frustración, y estos movimientos van a ser permanentes durante el proceso de sanación. Además, a esto se le suma el sentimiento de culpa, de si pude haber hecho algo diferente para que esta persona eligiera distinto al final. Entonces, si bien la responsabilidad de la muerte pues, fue directamente sobre la persona que eligió partir, muchas veces quien queda aquí en vida se siente culpable porque piensa que hizo algo mal, algo inadecuado, ¿no? Que fue eso que hice tan mal para que esa persona eligiera partir de esa manera, o para que no contemplara hablarlo, mirar otras alternativas, ¿no? Como ver con la familia otra salida diferente, sobre todo cuando hay familias que son amorosas, ¿sí? Que no se explican cómo ese miembro decide partir sin dar ninguna explicación. Y ese es otro tema también en este tipo de duelo, y es la búsqueda de una explicación. ¿Mm? Y es una explicación que va a costar un buen tiempo, ¿sí? Una respuesta que va a costar un buen tiempo, porque va a ser una respuesta construida por la misma persona que está en duelo, ¿sí? Ya no tiene acceso a la explicación directa de quién partió, sino va a ser una explicación que va a tener que construir ella o él mismo durante su proceso del duelo. Poder llegar a un para qué al final, ¿no? Como el para qué de todo este proceso que hemos vivido, y pues eso va a tomar un tiempo, ¿sí? Cuando hay involucrado un suicidio, o sea, la forma de muerte también determina la forma en la que va a transcurrir un proceso de duelo. Por acá, quinta pregunta, ¿cómo saber si he superado mi duelo? Em, Puede ser que aún haya dolor, sin embargo, sientes que el dolor se ha transformado. Precisamente ayer tuve sesión, un acompañamiento individual a una persona, eh, y la sesión nos fue llevando a la exploración del dolor y cómo su dolor se había venido transformando en su propio proceso de duelo. Y esa es una señal de que, bueno, no he estado estacionado en un solo lugar. Las cosas se han venido transformando. No es que no me duela, ¿sí? Pero el dolor ahora es diferente. Lo siento diferente. A un extraño, a la persona, o a un extraño aquello que perdí, que tenía una gran importancia.
Sin embargo, ya no siento un vacío desgarrador como lo sentía en un principio. Ese vacío lo he venido llenando progresivamente con la presencia espiritual de aquello que partió. Y esto de la presencia espiritual también lo amplié durante la conferencia. Si no sabes a qué me refiero con presencia espiritual, busca porfa la conferencia, ahí está mejor desglosada. Entonces ya la persona no se encuentra en un estado total de vacío, en ese vacío frío y desgarrador, sino que ahora ha renacido poco a poco una nueva vida, y una nueva vida que está lleno de su propia presencia. Eso es lo más importante. ¿Cómo sabes si estás superando un duelo? Porque hay mucho de tu propia presencia. Cuando lo que hay es ausencia, cuando hay ausencia de mi dolor, cuando me escapo de mí mismo, cuando recurro, por ejemplo, a entretenimientos para no afrontar la tristeza o el dolor que siento, esto lo único que va a hacer es alargar el duelo y va a hacer que en algún momento suceda algo que de pronto me muestre que estoy a punto de colapsar, o sea que en realidad este dolor lo tengo que abordar o me va a autodestruir, me va a destruir internamente. Entonces, esa parte de presencia permite que el duelo se vaya elaborando de mejor manera. Si hay presencia tuya durante tu propio duelo, presencia en tus emociones, presencia en el significado que le vas a dar de ahora en adelante a tu vida, puedes confiar en que estás superando el duelo, ¿no? Superando, pareciera que tuviéramos eh, que, que estar por encima de algo, ¿no? Y el duelo no está en nuestra contra, el duelo no está en contra nuestra, el duelo al contrario está puesto a nuestro servicio para que podamos recrear nuestra vida después de haber perdido una parte fundamental, después de haber perdido un rol o una persona que hacía parte fundamental de esa vida que conocía y que no va a ser más porque ya esa persona o ese rol o ese trabajo o esa pareja ya no va a estar más. Entonces el duelo está puesto a nuestro servicio para que podamos nuevamente hacer un ciclo de renovación y de renacimiento. Bueno, creo que ahí termina esto. Y hay unas preguntas que algunos de ustedes realizaron eh, sobre puntualmente el diplomado que vamos a tener. Pero antes de abordar esas, voy a chequear acá. Ya, perdonen. Marta, estás por ahí. Ya estoy viendo los mensajes. Aquí ya lo técnico me permitió ir viendo cosas diferentes. Um, buenas tardes, buenas tardes. Por acá comentan, maquillar la realidad para los niños solo los hace alejarse de la realidad y no poder procesarla sanamente. Así es, teniendo en cuenta la edad en la que están, siempre hay una forma en la que nos podemos acercar. Y tampoco los niños quieren a veces saberlo absolutamente todo. Siempre, por lo general, hacen preguntas muy puntuales. Entonces, podemos abordar simplemente lo que es muy puntual, ¿no? Lo que es una inquietud para el niño en este momento y no nos tenemos que explayar muchísimo más. Los niños también pueden llegar a ser muy concretos. Por acá, Connie pregunta si el duelo no es físico, ¿podemos también trabajarlo con un regalo? Sí, sí, lindísimo, Connie. Además, porque el regalo siembra en nosotros la actitud de agradecimiento
hacia las experiencias y hacia las personas. Entonces puede ser que no es una pérdida física, es una pérdida de un rol o una pérdida de una etapa, por ejemplo, porque también tenemos duelo hacia las etapas de vida. Podemos hacernos, por ejemplo, un regalo a nosotros mismos o a esa etapa de la vida que ya se está cerrando, que ya se está recogiendo, podemos ofrecer un regalo. El regalo es un mecanismo lindísimo de agradecimiento y tengan en cuenta que siempre que entregamos algo afuera, en realidad no lo estamos brindando a nosotros, ¿no? Es una entrega en doble vía. Creemos que estamos dando hacia afuera y en realidad estamos dando y entregando en doble vía, hacia la persona que tenemos o hacia el evento o hacia la situación y al mismo tiempo nos estamos entregando a nosotros mismos. Bueno, preguntas entonces sobre la formación y bueno, esto tiene que ver con la formación y también tiene que ver con el trabajo que realizamos y es cómo se utiliza el arte para el duelo. Se puede utilizar de muchas maneras y depende mucho de la etapa en la que esté cada persona en su proceso de duelo. Entonces, podríamos, por ejemplo, tener ciertas actividades relacionadas con arte en las primeras etapas del duelo que son tan sensibles, tan delicadas, los primeros meses del duelo pueden ser muy sensibles. Entonces, allí entra unas actividades de arte delicadísimas, ¿no? Como que le permitan a la persona ir expresando lo que sienten, ir expresando los descubrimientos que hacen en cuanto a la pérdida, sin forzar demasiado, ¿no? O sea, la persona está en un estado muy blandito, en un estado de mucha vulnerabilidad, entonces no hay necesidad de forzar a grandes cosas. ¿M? Ya cuando la persona pasa por la etapa del vacío, donde ya definitivamente pues acepta y nota que está la ausencia, en esa etapa de vacío también podemos crear. Y es hermoso y es por esa razón por la que estamos haciendo el diplomado y es que las personas puedan concebir que en ese espacio de vacío, el vacío que tiende también a ser muy crudo, mm, muy confrontador. Entonces, en ese estado que la persona tenga la oportunidad de comenzar a crear qué es lo que quiere poner en su vacío, qué es lo que quiere poner en este espacio, pues que quedó vacío porque partió aquello que lo llenaba. Entonces, ahora, ¿qué quiero poner allí? Cuando, cuando una persona, por ejemplo, una persona fallece, normalmente quedan liberados tiempos, quedan liberados espacios, rutinas, hábitos, ¿no? Eh, Dentro de mis propios procesos de duelo, creo que lo más difícil es afrontar el día a día, ¿no? O sea, cuando ya pasan los rituales y ya la persona se encuentra en el día a día, en la cotidianidad, ay, el vacío reciente, la ausencia se nota más. Entonces, en esos momentos es un tiempo adecuado para que la persona se replantee con qué quiero llenar el vacío, ¿no? El vacío que se presenta de ahora en adelante. Y también en la fase final, que ya es la fase de la recreación, del renacimiento, eh, el arte pues es maravilloso, ¿no? Para poder precisamente llegar a ese para qué. O sea, ¿para qué he atravesado todo este proceso? ¿Para qué he hecho todo este esfuerzo emocional? ¿Hacia dónde lo voy a dirigir? ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Y de aquí salen, creo que los proyectos más lindos, más significativos, ¿no? Una madre que pierde a su hijo hace un proyecto de una fundación, ¿sí? Y no solamente para poder
sacar de su duelo la vida, ¿no? Que resurja la vida a través de esta muerte, sino para que otras personas puedan tener el apoyo que tal vez ella no tuvo, o ofrecerse a sí misma lo que ella no tuvo a partir de darlo a los demás. Entonces, esa parte de la creación al final también puede dar paso a unos proyectos de vida realmente relevantes, ¿no? Como distintivos. Otra pregunta por acá, sí, ¿cuál es el enfoque que tiene nuestro diplomado? El mismo enfoque que tiene Arte Terapia in Tinaí, un enfoque humanista, principalmente, sin obviamente divorciarnos por completo de los demás enfoques que hay en psicología. Nuestro eje principal es humano, ¿no? El humanismo, y consideramos que para poder ofrecer un proceso de duelo humanizado, lo central es poder concebir al ser humano desde una mirada integral, que no solamente lo lea como una mente o solamente lo vea como una emoción, sino también integre todos los niveles físico, mental, emocional, espiritual, el nivel trascendente. El nivel trascendente, sobre todo cuando nos afrontamos con la muerte, pues es que es inevitable preguntarnos, ¿y qué hacemos acá? ¿Qué hago aquí en mi vida? ¿Para qué estoy vivo? Entonces, esa parte trascendente pues también hace parte de lo que integramos a nuestro diplomado y del enfoque que tiene en general nuestra organización. Y finalmente, si certificamos el diplomado, si se expide una certificación, que en todo caso es bueno que cada uno desde el país en el que esté, porque han escrito personas de diferentes países, revisen en su propio país cómo está regulado este tema de los certificados. Nosotros emitimos un certificado donde hacemos constar que la persona ha tomado unas horas de diplomado, que estuvo presente, ¿no? En todos los contenidos. Sin embargo, pues creo que también depende de cada país y de hacia dónde quieran llevar esta información. Los conocimientos ustedes los van a obtener, eso sí, sin lugar a duda, pero si quieren chequear además la regulación que tienen en cada uno de sus países con respecto a estas certificaciones, pues no está de más revisar. Y finalmente, les quiero dejar, ya para ir cerrando este encuentro, les quiero dejar una práctica con arte. Finalmente, todos hemos tenido en algún momento pérdidas de diferentes tipos, ¿sí? Una persona adulta habrá pasado por algún tipo de pérdida simbólica, física, emocional. Entonces, a lo que te voy a invitar es, y también a las personas que vean esto después, la grabación, es que en una libreta, en lo que ustedes tengan disponible, traten de representar qué es para mí la pérdida, es decir, qué es para cada uno de ustedes la pérdida. Y lo pueden simbolizar de la forma como consideren, de la forma en la que lo sientan, de la forma en la que lo piensen. ¿Qué es para mí la pérdida? Esta es la primera parte del ejercicio. De hecho, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer una vez me desconecte aquí de esta transmisión, pues voy a hacerlo por mi cuenta. Creo que todos los días de mi vida creo algo, algo pequeño o a veces cosas muy grandes, pero parte de mi bienestar como persona depende de poder estar creando. Entonces, esta es la primera parte, ¿no? ¿Qué es para mí la pérdida? Después de que termines de hacer esta representación, con unas tijeras, vas a desglosarlo, ¿sí? A cortar los elementos de esta primera representación, de este primer dibujo, los vas a recortar. Entonces, si vas a hacer una libreta, cuida que al otro lado de la hoja no haya nada escrito que sea de un valor irreparable, ¿no? Porque
Cuando lo cortes, pues va a desaparecer. Y con estos pedacitos vas a crear una nueva representación sobre qué es para ti la vida. ¿Qué es para ti la vida? Y el material que vas a utilizar para esa segunda representación son los elementos que tomas de la primera. Es decir, esa segunda representación prácticamente es una reorganización de lo que constituía tu comprensión sobre la pérdida. Ahí te dejo, para que tengas ahorita en 10 minutos, 15 minutos que te regales a ti mismo o a ti misma. No es mucho tiempo y sobre todo no es mucho tiempo si esto puede llegar a aportar a tu propio entendimiento, a tu propio acercamiento hacia el duelo. Como les digo, pues el duelo es algo que nos puede tocar en cualquier momento, de muchas formas diferentes, y no está de más que esta información, esta visión distinta sobre la muerte y la pérdida esté integrada en nosotros, ¿sí? Siempre va a sumar. Bueno, muchísimas gracias a las personas que estuvieron acá conectadas. Hace mucho tiempo no había hecho un live. Le mando un saludo especial también a Natalia, que como les digo es mi mano derecha, y pues lanzarme a hacer esto hoy completamente sola, sin el apoyo de Natalia, es un reto para mí. Entonces, Nata, donde estés, te mando la mejor energía de sanación para que pronto estés nuevamente conmigo y con las personas que están aquí conectadas. Entonces, que tengas una feliz noche. Nos vemos pronto. Abrazos.